por la oportunidad de poder compartir juntos nuevamente. Esta ya es como mi segunda casa, así que no me siento como visita, espero que ustedes lo vean así también. Y siempre es como dije, una alegría poder compartir con ustedes, ver lo que el Señor está haciendo entre ustedes, cómo les está utilizando para esparcir su palabra en este lugar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿sí? Que es a lo que vinimos. No voy a decir ningún chiste, porque los humoristas que pasan por este púlpito son muy buenos, me siento menoscabado aquí, así que eh, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 3. Para contextualizar un poco, la carta a los Colosenses es una carta bien especial, ¿no es cierto?, escrita por Pablo desde la prisión. Pablo no tuvo nada que ver directamente con la fundación de esta iglesia. Más bien esta iglesia fue fundada por un hermano que se llama Epafras, ¿sí? Muchos dicen que probablemente Epafras fue un estudiante en el instituto bíblico que Pablo estableció ahí en Éfeso, una ciudad muy cercana a Colosas. Y, ¿no es cierto?, después que él volvió a su ciudad, pues él era nativo de ahí de Colosas, fundó la iglesia en la casa de un hombre de una familia muy particular, ¿no es cierto?, que es Filemón, su esposa Apia, y tenían un hijo también que estaba muy involucrado en esto. Así que es una carta bien particular, pues este hermano Epafras fue a visitar a Pablo mientras estaba preso ahí en su primer presidio en Roma, para informarle cómo estaba la iglesia y, ¿no es cierto?, obviamente el apóstol Pablo quedó preocupado por algunas cosas que le dijo Epafras, ¿no es cierto?, cómo ciertas filosofías, ciertos maestros falsos se estaban introduciendo en la iglesia para querer engañar a los hermanos. Y es que Pablo, junto con otras cartas que él escribe más o menos en el mismo tiempo, escribe esta carta a los colosenses. Toma a Epafras, ¿no es cierto?, y a otros hermanos, entre ellos un hombre que él había conocido en la cárcel llamado Onésimo, que fue esclavo de Filemón, y por algunas cosas, ¿no es cierto?, él huyó de la casa de Filemón y fue tomado preso y se juntó por esas casualidades, ¿sí? Se encontró con Pablo ahí en Roma, Pablo lo evangelizó, él aceptó a Cristo y Pablo le dijo a Onésimo, bueno, es hora de que arregle tus cosas con tu amo, vuelve a Colosas, y le dio una carta especial personal para Filemón y también, ¿no es cierto?, otra carta, entre ellas la carta a los colosenses, ¿sí? Esto ocurrió más o menos en el año 61-62 después de Cristo, en el primer presidio de Pablo. Junto con eso escribió una carta, también, ¿no es cierto?, la carta a Filemón, a Colosas, probablemente la carta a los Efesios también, lo que si usted estudia va a conocer como las epístolas de la prisión, ¿sí? En medio de toda esta situación el apóstol Pablo se detiene, ¿no es cierto?, pues quedó preocupado, como les decía, de lo que le había informado Epafras, cómo estas filosofías se estaban introduciendo en la iglesia. Y había una filosofía que estaba naciente en ese tiempo que se llamaba el gnosticismo, o que lo estudiamos como el gnosticismo. El énfasis de ellos era darle un nivel superior al conocimiento. Y ellos estaban buscando como fin en sus vidas obtener un conocimiento pleno. Y en medio, o al llegar a ese conocimiento pleno, ellos se iban a realizar como personas, se iban a llegar a la deidad, ¿sí? Y estaban enseñando a la gente esto, estaban enseñando esta filosofía que se estaba introduciendo en la iglesia. Otra de las cosas que decían ellos, ¿no es cierto?, que lo más importante en el ser humano no era la carne, no era lo material, sino que lo espiritual, lo sobrenatural. Por eso ellos hacían mucho énfasis en este conocimiento. Y como la carne en sí era mala, no importaba lo que pasaba con la carne, y ellos daban rienda suelta a lo que podían hacer con su carne, ¿sí? Entonces, ellos entraron en un conflicto
con el Señor Jesucristo, la deidad hecha carne. Y ellos dijeron, ¿no es cierto? Y empezaron a decir que era imposible que Dios se hiciera hombre, porque en sí lo que ellos postulaban era que la carne era pecado, era mala en esencia. Entonces era imposible que Dios se hiciera hombre, que se hiciera carne. Y Pablo se sienta a escribir esta carta para defender, ¿cierto?, este postulado. Dios vino y habitó entre nosotros. Y Cristo es lo máximo de que lo que tenemos entre nosotros, la máxima expresión de Dios. Y Dios, ¿no es cierto?, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Pablo quiere presentar a Cristo como el preeminente entre los hombres. Recuerden, Dios hecho carne, 100% Dios, 100% hombre, habitó entre nosotros. Y para esto, ¿no es cierto?, se sienta y escribe en el primer capítulo, él presenta o declara la preeminencia de Cristo. Fíjense nomás, simplemente a modo de introducción, qué es lo que dice en el capítulo 1, el versículo 15. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo principal en la creación de Dios, el más importante de todo. Él es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo no es un ser creado. Cristo es creador, es Dios. Toda la creación subsiste en Él. Y te das cuenta cómo Él está mostrando, está declarando la preeminencia de Cristo. Él es lo más importante. Él es lo primero. En el capítulo 2, Él no solamente declara la preeminencia de Cristo, sino que defiende la preeminencia de Cristo. Hay grupos de personas que se están levantando para hablar en contra de Cristo. Están los judíos que dicen que para llegar a Dios tienes que cumplir las leyes, cumplir los días, respetar festividades y cosas así. Están los ascéticos que dicen que tienes que golpear tu cuerpo y hacer que tu cuerpo vaya disminuyendo para acercarte a Dios. Y él dice, estas personas los quieren engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que dice después en el capítulo 2, se me perdió el pasaje. Fíjense, el versículo 4, nadie os engañe con palabras persuasivas. Después, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan que les dije que estaban diciendo los gnósticos? Es imposible que Dios se haga carne. Y Pablo dice en Él, en Cristo Jesús, este hombre que ustedes ven o que ustedes vieron viviendo entre nosotros, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Te das cuenta que Pablo se está levantando al escribir esta carta para ir directamente en contra de esta filosofía que estaba queriendo engañar a los hermanos, mostrando que Cristo es Dios? Cristo es Dios. Esta es una de las epístolas más cristológicas que usted puede estudiar. Si usted quiere estudiar la cristología como materia, como teología, aquí tiene que estudiar la carta a los Colosenses.
Pero yendo a una parte más práctica, pues capítulo 1 y capítulo 2, Pablo se levanta para defender la deidad de Cristo, la preeminencia de Cristo desde un punto de vista teológico y doctrinal. Pero en el capítulo 3 y 4 él lo quiere hacer de una forma práctica. Pues para Pablo está muy, muy claro que la teología o la doctrina tiene que ir de la mano con la práctica. Yo sé que ustedes están estudiando el libro o la carta de Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O me hablaron mal? Bien, bien, ¿cierto? Y Juan hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Juan dice que nuestra comunión vertical determina nuestra comunión horizontal. Lo que yo creo de Dios y lo que yo vivo con Dios va a determinar lo que yo creo con mis semejantes. Dios me amó y por eso yo tengo que amar. Muy, muy básico lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo a los colosenses. ¿Usted cree todo esto de Dios? ¿Usted cree todo esto de Cristo, que Cristo es Dios, que habitó entre nosotros? Amén, dicen los hermanos. Entonces vívalo. Entonces vívalo. Y es por eso que empieza a escribir en el capítulo 3, fíjense, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe qué interesante? Porque yo no hablé con el pastor Omar lo que iba a predicar esta mañana. Solamente le mandé el texto y le mandé el texto donde me iba a centrar esta mañana. Pero mucho de lo que él dijo durante la enseñanza de la escuela dominical tiene relación con lo que vamos a estudiar hoy también. Eso quiere decir que estamos conectados, ¿sí? ¿Sí? Siempre un buen café nos conecta muy bien. Yo quisiera partir haciéndole una pregunta. Y es una de las mismas preguntas que el pastor Omar hizo aquí mientras enseñaba esta mañana. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿O qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Alguien se atreve a contestar esa pregunta o no? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Sabe qué? Para un buen creyente, y yo supongo que todos aquí somos buenos creyentes, cristianos, ¿qué debería ser lo primero que ocupa el lugar en nuestra vida? ¿Quién? Cristo, Dios. No tenga temor en decirlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo que está haciendo Pablo enfrentándonos con esta verdad? Dios ocupa el primer lugar en tu vida, entonces sé consecuente con eso. Sé consecuente con eso. Si tú dices que Dios es el primero en tu vida, vive de esa forma. Vive de esa forma. Hay 3 hechos que marca el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer que nos hace pensar en realmente soy consecuente con lo que estoy viviendo, con lo que estoy diciendo. Fíjense, lo primero, el primer hecho que el apóstol Pablo nos presenta es que hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Es lo primero que dice. Y fíjense, ¿cuál es la primera palabra que aparece en ese versículo, versículo 1? ¿Cuál es? Sí. Yo sé que algunos de ustedes que son buenos para la gramática y todas esas cosas, ¿no es cierto? Esa palabra sí, ¿qué es gramaticalmente? Un condicional. Pero ¿sabe qué? En el texto no es un condicional. No es que el apóstol Pablo está marcándonos la idea de que, a ver,
¿naciste de nuevo o no? A ver, ¿resucitaste? No. El apóstol Pablo está diciendo, puesto que, o ya que. Y si usted lo cambia, cambia todo, ¿no es cierto? Y si decimos, puesto que, o ya que habéis resucitado con Cristo, porque para el apóstol Pablo esta es una realidad en la vida del creyente. No es una posibilidad, no es algo hipotético que ha ocurrido en nuestra vida, es una realidad. Fíjese lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, con él, perdonándoos todos los pecados. Para Pablo, la resurrección del creyente en Cristo era una realidad. No una hipótesis, no una posibilidad, era una realidad, puesto que, ya que habéis resucitado con Cristo. Para Pablo el tema de la resurrección era tan importante, ¿cierto? Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso marca que Cristo es Dios. Y en el momento en que nosotros vemos eso y lo aceptamos como una realidad en nuestras vidas, Pablo dice que dejamos o cambiamos la esencia y la naturaleza en nuestras vidas. Fíjate que dice el versículo 20 del capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como te das cuenta que Pablo lo muestra como una realidad en nuestras vidas? Ya no estamos muertos. A los Efesios les decía en el capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo intervino en nuestras vidas y nos resucitó. Nos resucitó y hoy vivimos como nuevas criaturas. Ahora, eso es una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Es una realidad que no depende de nosotros, Dios lo hizo. Pero fíjense, puesto que, ya que habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para el apóstol Pablo, cada acto en nuestras vidas, cada acción en nuestra vida tiene una consecuencia. Y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa consecuencia. Ser consecuente significa eso, que yo creo o digo creer algo y tengo que afirmarlo con lo que yo soy. No puedo decir que soy una cosa y hacer otra. Eso no es posible en nuestras vidas. Para el apóstol Pablo, muchas veces sí vivimos de esa forma. Muchas veces vivimos diciendo que somos algo, pero nuestros actos muestran otra cosa. Y fíjense, cuando el apóstol Pablo dice, buscad las cosas de arriba, se da cuenta cómo está conjugado ese verbo, ¿no? Ese es un imperativo, es un mandato, buscad. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es, pongan esfuerzo en esto. Porque no solamente es un imperativo, no solamente es un mandato, pero es algo que es un verbo continuo, que está marcando algo que tenemos que hacer constantemente, estar buscando constantemente las cosas de arriba. Estar buscando constantemente las cosas de arriba. Tenemos que esforzarnos en hacer lo que Dios nos manda hacer.
Ahora, inmediatamente, ¿no es cierto?, surge la pregunta. Yo no sé si a usted le gusta hacerse preguntas cuando lee la Biblia, pero es recomendable para un buen estudiante de la Biblia, hágale preguntas a la Biblia. ¿Sí? Hágale preguntas a la Biblia. Cuando Dios nos dice, o cuando Pablo escribe, buscar las cosas de arriba, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Sí? ¿Qué son las cosas de arriba? Y Pablo responde esta pregunta más adelante. Versículo 12, en el capítulo 3 dice, vestidos pues como escogidos, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué son estas cosas que debemos buscar? Ahí tenemos una pequeña lista de estas cosas que tenemos que buscar. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, un espíritu perdonador, el amor. ¿No les suena conocida esta lista? ¿No la suena conocida? Yo leí esto e inmediatamente asocié con otro pasaje en la Biblia. Cuando el apóstol Pablo nos dice, o le escribe a los Gálatas, y les dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y él dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es casi la misma lista. Entonces, cuando Pablo dice, buscad las cosas de arriba, ¿qué está diciéndonos? Vivid de acuerdo a lo que el Espíritu Santo. Andad de acuerdo al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Si yo soy un resucitado, querido, tengo que vivir como un resucitado. Cristo es el resucitado. Y debemos ser imitadores de Cristo. Buscad las cosas de arriba. Si no tenemos claro lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo aclara ciertas cosas. Fíjense, buscad las cosas de arriba donde está sentado, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es allí las cosas espirituales, las cosas celestiales, son esas las que debemos buscar. Ahí está el Señor sentado a la diestra de Dios. Ese pasaje maravilloso, ¿no es cierto? Yo creo que el apóstol Pablo está pensando en las palabras del Señor Jesucristo cuando les preguntó a los fariseos, ¿de quién habla la Biblia cuando dice, dijo el Señor a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? Y obviamente el Señor Jesucristo, cuando hizo esta pregunta a los fariseos, estaba tomando ese pasaje y se lo estaba aplicando a él mismo. Él es el único que tiene la autoridad para estar sentado a la diestra de Dios, el Padre. Si no es así, fíjense qué es lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta. Primera de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí está la autoridad máxima, el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. A él se someten todos los seres celestiales y obviamente toda la creación, dice el mismo apóstol Pablo. Pero fíjese también qué es lo que dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 8. No llegamos a leerlo el versículo hoy porque era mucho, dije yo, le vamos a dar mucho a la lectura bíblica, pero fíjense que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió,
Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, nuestro abogado, ahí mediando por nosotros frente a Dios. Esa figura de autoridad es a quien debemos tener presente en nuestras vidas siempre. Cristo está intercediendo por ti hoy, en este momento, ante la diestra de Dios. ¿Es tu autoridad? ¿Es la autoridad máxima en tu vida? Porque en eso es lo que debemos estar constantemente buscando. Eso es lo que tenemos que buscar. Pablo continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta exhortación es muy práctica para nuestras vidas, queridos. Porque esa palabra, esa expresión ahí, poned la mira, deberíamos pensar, no sé, o tomarla como el concepto de pensar. Estar constantemente pensando. Poner la mira significa que yo pongo toda mi vida en este concepto, pongo mi vida, mi pensamiento en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos el complejo, esta es una invención mía, el complejo de Faraón. ¿Sabes a qué yo llamo el complejo de Faraón? Es que nosotros queremos edificar nuestra propia pirámide y empezamos a acumular cosas para que cuando partamos de este mundo nos llevemos todas nuestras posesiones. Y vivimos nuestra vida de esta forma, el complejo del Faraón, el complejo acumulando cosas. Pero fíjate qué es lo que dice el apóstol Pablo. Poned la mira, que tus pensamientos estén constantemente enfocados en las cosas de arriba, porque lo que hay en esta tierra es perecedero, se pudre, se va a exterminar. Nadie puede irse con nada de este mundo. Lo único que nosotros podemos llevarnos de este mundo son cosas espirituales. ¿Estás edificando cosas espirituales? ¿Estás ganando almas? ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿Estás anhelando el ser útil en la obra del Señor, servir al Señor? Eso es lo que tenemos que acumular. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Querido, en este mundo donde constantemente se nos está empujando al acumular, al materialismo, al trabajar. Necesito trabajar porque tengo que hacer esto, tengo que comprar esto otro, tengo que cambiar el auto, la tele de 55 pulgadas es muy pequeña, entonces tengo que comprar una de 120. ¿Sí? El iPhone 12 ya no me sirve, necesito el 20. ¿Sí? La Play 5 ya no se ve bien, tengo que comprar la 10. Y eso es a lo que el mundo nos está empujando. Pero el apóstol Pablo nos dice, sé consecuente. Sé consecuente. Si tú dices que eres un resucitado, vive como un resucitado. Si tú dices que eres un hijo de Dios, debes vivir como un hijo de Dios. Sé consecuente. Pero no solo eso, sino que también tenemos que ser consecuentes con el hecho de que hemos muerto en Cristo. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no es cierto? Porque Pablo como que nos pone en medio de una situación bien interesante. ¿Hemos resucitado o hemos muerto? ¿Dónde estamos? Y Pablo dice, ambos. Ambos. Porque fíjate que dice el versículo 4, porque habéis, 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. El apóstol Pablo ya había dicho a los creyentes, fíjense, el versículo 20 lo leímos hace un ratito, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Los rudimentos son las cosas básicas de este mundo. Y nosotros debemos considerarnos muertos a eso. Cuando Pablo escribe a los romanos, ahí en el capítulo 6, tú vas a leer que dice lo siguiente, el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Es que nos debemos considerar como muertos al pecado, como muertos a las cosas mundanas, a las cosas del mundo. El verbo, nuevamente aquí el apóstol Pablo está marcando algo no es nuevamente, sino que lo que está marcando el apóstol Pablo es algo que ocurrió en el pasado, algo definitivo, hemos muerto, pasó, ocurrió en el pasado y es una acción terminada, comenzada y terminada en el pasado. Hemos muerto. Hemos muerto. Esta acción ocurrida en el pasado fue el momento en que cada uno de nosotros hemos enfrentado al Señor Jesucristo. En el momento en que Dios nos salió al encuentro y nos mostró nuestro pecado. Y nosotros hemos decidido frente al Señor, soy un pecador, necesito el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Y qué es lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo? Es ir a la cruz con Cristo. Y decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy muerto. Estoy muerto a mí. Estoy muerto a mis deseos. Estoy muerto a lo que yo quiero como ser humano. ¿Sí? ¿Y qué debo anhelar? Lo que Dios quiere para mí. Lo que llamamos la voluntad de Dios en mi vida. Hemos muerto. Hemos muerto a esas cosas. Hemos muerto a nuestros deseos pecaminosos. Estamos luchando constantemente, querido. Nuestra vida es una lucha constante contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el día que Dios nos salvó, Él nos ve a cada uno de nosotros como santos. Ya morimos al pecado. Es por eso que Dios nos puede ver como salvos. Porque si Dios te siguiera viendo como un pecador, no tendrías acceso a su presencia. Ahora, eso es la posición, ¿sí? Pero en la práctica, eso es lo que yo digo. Soy un santo, ¿sí? Pero en la práctica, ¿eres consecuente con eso? ¿Estás viviendo como un santo? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿O simplemente te estás dejando llevar? ¿Sabes qué maravilloso? Es que Dios nos ve como muertos. Como muertos. Y Pablo nos muestra una figura tan maravillosa cuando dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese concepto, esa palabra esconder ahí, significa, ¿no es cierto?, que estamos ocultos, que Dios nos mantiene guardados. Qué maravillosa seguridad, ¿no es cierto? Es lo que el Señor dijo allí en Juan. Yo estudié este concepto, inmediatamente se me vino a la cabeza este pasaje, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice, mis ovejas, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En la mano de quién estamos? Estamos en las manos del pastor, del buen pastor Cristo. Nadie nos puede sacar de su mano. Pero Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Qué maravillosa seguridad, ¿no? Salvos una vez y para siempre. Dios te ve siempre como un muerto. Dios te va a ver siempre como un resucitado. Y esa es la seguridad máxima que tenemos. Nuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Y eso nos da absoluta certeza y seguridad de nuestra salvación. Pero la responsabilidad de cada uno es vivir de acuerdo a eso. Ser consecuente. Ser consecuente con que has muerto. Pero también, y finalmente, fíjate que dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y debemos ser consecuentes de que no solamente el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, sino que nosotros debemos manifestar a Dios a través de nuestras vidas. Fíjense, Pablo dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, obviamente él está pensando que en algún día el Señor Jesucristo va a aparecer en este mundo por segunda vez. Lo estamos esperando, ¿no es cierto? Él se va a manifestar, Él se va a hacer visible. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero lo maravilloso es que fíjate que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Sí, ese día Dios vamos a verle tal como es, como Él es, cara a cara. Ya estudiaron el capítulo 3 de 1 Juan, ¿no? Más o menos, ¿están ahí? Versículo 2 ya lo estudiaron, ¿sí? Bueno, entonces puedo hablar tranquilo, ¿sí? Vamos a verle tal como Él es, cara a cara. ¿Y qué dice Juan que va a pasar ahí? Seremos transformados, seremos como Él es. Cristo se va a manifestar en nuestra vida y va a transformarnos y vamos a ser a la imagen de Él. Pero también yo creo absolutamente que lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos manifestar a Cristo a este mundo. Tenemos que hacerlo visible a través de nuestras vidas. Eso es ser consecuente. Tú dices que eres un cristiano, vive como un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque algún día todo ojo le verá. Y todo ojo verá cómo Dios, cómo Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Seremos transformados. Pero hoy nos toca vivir a Cristo. Nos toca mostrar a Cristo en este mundo. Cuando Pablo escribe a los romanos, ¿cierto? Y ahora están entendiendo por qué leímos el pasaje ahí en Romanos. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8 y el versículo 30 dice lo siguiente: a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense qué interesante, porque nosotros estamos esperando nuestra glorificación, ¿o no? El día en que Dios va a transformar nuestros cuerpos y seremos semejantes a Él. Pero cuando Pablo escribe, lo escribe como un hecho que ocurrió en el pasado. Dios ya nos glorificó. Y esa es la maravillosa seguridad que tenemos, querido, que no es lo que nosotros hemos hecho o lo que nosotros podríamos hacer pensando en la salvación y la glorificación, es lo que Dios hizo. El día que tú fuiste salvado por Dios, ese día fuiste redimido, ese día fuiste salvado, ese día fuiste glorificado y ya estás posicionalmente en la gloria con el Señor. Pero mientras vivimos en este mundo, tenemos una responsabilidad maravillosa,
que es vivir en santidad. Vivir en santidad. Manifestar a Dios, manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Eso significa ser consecuente. Eso significa ser lo que realmente decimos ser. Fíjense, debemos ser consecuentes con el hecho de que hemos sido resucitados. Esto ocurrió en el pasado. Debemos ser consecuentes con el hecho de que tenemos seguridad en Dios. Hoy el Señor está intercediendo por nosotros, es algo que ocurre en el presente. Hoy nuestra vida está escondida en Cristo. Pero también debemos ser consecuentes con el hecho de que algún día seremos manifestados y Cristo se va a manifestar en nuestras vidas. Es un hecho que va a ocurrir en el futuro. Pablo nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. En el pasado, en el presente y en el futuro debemos ser consecuentes con nuestros actos. Hoy es el desafío que nos presenta la Escritura. Hoy es el momento en que tú tienes que fijar tu posición en este mundo. Querido, tenemos los pies puestos sobre esta tierra, pero nuestra mente, nuestros ojos, ¿dónde están? Nuestros ojos, nuestra mente debe estar puesta en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo. ¿Estás viviendo de esa forma? Porque la exhortación del apóstol Pablo es: continuamente pongan su atención en las cosas de arriba. Es lo que quiere decir el versículo 2. Estén constantemente pensando en las cosas de arriba. Nosotros como hijos de Dios no tenemos una vida espiritual y una vida secular, podríamos decir. El día que tú te convertiste en un hijo de Dios, tu vida cambió y hoy es 100% espiritual. 100% espiritual. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas debe ser consecuente con lo que enseña este libro, la palabra de Dios. ¿Estás viviendo de esa forma? ¿Estás viviendo de esa forma? ¿O es tu mirada está puesta en este mundo? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, en tu maravillosa misericordia y amor, has intervenido en nuestras vidas. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo apareció en nuestras vidas. Ese día en el cual nos hemos enfrentado con esa decisión maravillosa de obedecer tu palabra, de seguirte a ti. Ese día es cuando nuestra vida comienza. Ese día es el día en que hemos decidido obedecerte a ti. Pero también es ese día en el cual ha comenzado la batalla por mantener una vida recta ante ti, una vida de santidad, una lucha que no la podemos vencer solos, una lucha que la debemos tener en absoluta dependencia tuya. Ayúdanos a ser consecuentes con nuestras vidas. Ayúdanos a mostrar a este mundo lo que realmente es ser un hijo tuyo. No solamente de palabra, no solamente diciéndolo, sino haciéndolo, poniendo en práctica tu palabra, mostrando a este mundo que somos hijos tuyos, que hemos muerto al pecado, que resucitamos y que vivimos y que queremos vivir vidas santas, esperando tu venida. Te agradecemos por tu infinita misericordia y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.